sí es inmenso, no está solo. Existe otro universo igual de inmenso al de nosotros, con sus millones de galaxias, y otro universo más, probablemente igual o distinto al nuestro, y miles o millones de universos más. Podría parecer que se trata de una película de ciencia ficción, pero hay un respaldo científico basado en teorías cuánticas y de inflación del espacio que permite la posibilidad de que existan universos paralelos al nuestro y que otros multiversos existan. Algunos universos podrían tener portales a nuestro universo, creando realidades alternas y permitiendo que nosotros estemos viviendo múltiples historias en millones de universos. Multiverso de tipo 1. En 1982 se propuso una partícula llamada inflatón. Esta partícula tendría la característica de que, en puntos aleatorios del espacio-tiempo del universo simétrico, se produce una ruptura de simetría del universo y se crea una burbuja. Cada una de estas burbujas es la semilla de un universo nuevo. Este proceso es aleatorio y eterno. En este tipo de multiverso, se están produciendo universos embrionarios continuamente. La mayoría de estos universos serían demasiado fríos. Algunos otros serían muy calientes. Todos estos universos serían muy diferentes al nuestro. Sin embargo, también habría universos como el nuestro. A pesar de lo improbable, uno de estos universos podría ser el de nosotros. Multiverso de tipo 2. Al principio, toda la materia y energía estaba compactada en un solo punto del universo, y de pronto sucedió una gran explosión que arrojó violentamente al espacio toda la masa que se encontraba compactada en ese punto. Esta explosión se llama Big Bang. Justo después del Big Bang, el mismo universo se expandió como una malla elástica. Esta expansión acelerada tiene el nombre de inflación, y solamente debió de haber durado una fracción de segundo. El universo debió expandirse 10.000 millones de veces. A diferencia del multiverso de nivel 1, se podría decir que el multiverso nivel 2 es el tejido o malla del universo en el que se crean de manera eterna nuevos multiversos de nivel 1. En este multiverso se pueden dar cambios en las propiedades físicas del universo, lo cual ocasiona que existan mundos completamente distintos al nuestro, en los que las leyes físicas se comporten muy diferentes a nuestro universo, como que el tiempo vaya en sentido contrario, o que existan paisajes surrealistas, y existan incluso 5 o 6 dimensiones. En el multiverso 2 es en donde se catalogarían algunas películas de cómics y ciencia ficción, como la dimensión espejo de Doctor Strange, donde hay dimensiones fractales y mundos con árboles de otro color. Multiverso de tipo 3. Este tipo de multiverso es el que casi todos hemos escuchado, el cual habla de mundos paralelos, personas que de alguna manera se han transportado a través de portales o túneles y que permiten vernos a nosotros mismos en otras realidades alternas y ver cómo sería nuestra vida en un mundo paralelo. Nosotros mismos, viviendo vidas distintas, rodeados de personas distintas. Esta teoría habla de que, a partir de un evento que sucede en nuestra vida, se generan ramificaciones y se generan múltiples historias paralelas. Es como hablar de una película en la que, con cada situación que nos sucede, la película crea una historia alterna. Existe un experimento mental llamado gato de Schrödinger. En el experimento hay un gato en una caja, con un dispositivo que tiene 50% de probabilidad de matar al gato. Al abrir la caja, el gato estaría vivo o muerto. No puede estar vivo y muerto al mismo tiempo, pero según la física cuántica, justo antes de abrir la caja, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo.
Todas estas alternativas o historias posibles se encuentran en algo denominado superposición cuántica. La superposición cuántica contiene todas las posibles historias derivadas de un suceso. Desde el punto de vista de esta teoría cuántica, todas las historias son reales, ninguna es más real que otra. La realidad la percibimos parcialmente cada uno de nosotros, porque vivimos en una rama particular de la película, pero todas las alternativas o historias son reales y están ahí presentes. No podemos ver todas las posibles historias al mismo tiempo. En nuestra realidad, solo podemos ver una de las historias, y esto se debe a que, en el mundo cuántico, por el simple hecho de que observes tu realidad, haces que solo una de todas las posibles historias se vuelvan realidad. Es decir, cuando tú observas tu entorno, tu realidad toma un camino. Esta teoría del multiverso tipo 3 contiene toda la información del universo, una infinidad de realidades diferentes las unas de las otras. Todas tus realidades se encuentran en otros mundos paralelos. Estos son los tipos de multiversos que existen. Nuestro universo puede estar integrado dentro de un multiverso de tipo 1, o puede formar parte de un multiverso de otra clase, y las configuraciones de esos multiversos, o todo lo que existe en ellos, puede ser igual o completamente distinto al nuestro. Es posible que existan túneles que conecten universos entre sí, y que sean portales a otros universos, en los cuales podríamos existir nosotros mismos miles o millones de veces, y nuestras vidas podrían ser muy diferentes. Existen historias de personas que se transportaron de manera accidental por mundos paralelos. Es difícil adivinar si esas historias son solo relatos fantásticos o si son hechos reales. Déjate fascinar por los misterios más grandes que esconde el universo. Si te ha gustado este video, dale pulgar arriba y suscríbete. Espera más videos pronto. Nos vemos en el próximo viaje.